En una pequeña y antigua casa, situada en las afueras de un pueblo olvidado, vivía un hombre solitario llamado Joaquín. La casa, con sus paredes agrietadas y ventanas polvorientas, parecía guardar secretos oscuros que nadie se atrevía a descubrir. Joaquín, un hombre de mediana edad, con una mirada inquietante, había heredado la casa de su difunta tía, una mujer excéntrica y misteriosa. Desde el primer día que Joaquín se mudó a la casa, comenzó a escuchar un susurro en la oscuridad. Al principio, pensó que era el viento que se colaba por las rendijas, pero pronto se dio cuenta de que el susurro tenía un tono humano, casi como si alguien estuviera tratando de comunicarse con él. Las noches se volvieron interminables y el susurro se hacía cada vez más insistente. Una noche, incapaz de soportar más la tortura del susurro, Joaquín decidió investigar. Armado con una linterna y una vela, descendió al sótano, un lugar que siempre había evitado. El aire estaba cargado de humedad y un olor a moho impregnaba el ambiente. Mientras avanzaba, el susurro se hacía más fuerte, resonando en sus oídos como un eco siniestro. Al llegar al fondo del sótano, Joaquín descubrió una puerta oculta detrás de una estantería llena de libros polvorientos. Joaquín sacó su móvil del bolsillo, puso la cámara en video y comenzó a grabar. Con manos temblorosas, abrió la puerta y se encontró con una pequeña habitación. En el centro de la habitación había una vieja silla de madera y sobre ella un diario encuadernado en cuero. Dejó la linterna en el suelo y encendió la vela. Joaquín tomó el diario con una mano y con la otra el teléfono que seguía grabando. Comenzó a leerlo con avidez. El diario pertenecía a su tía y en sus páginas relataba cómo había descubierto un antiguo ritual para comunicarse con los muertos. La tía de Joaquín había intentado contactar con su difunto esposo, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de su esposo había invocado a un espíritu demoníaco y maligno que ahora habitaba la casa. El susurro en la oscuridad era la voz de ese demonio que buscaba venganza por haber sido perturbado. El espíritu maligno, conocido como el Oscuro, había sido un alma atormentada en vida, un hombre cruel y despiadado que había cometido innumerables atrocidades. Su espíritu había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos y convertido en una entidad demoníaca, condenado a vagar eternamente en busca de venganza. La tía de Joaquín, al intentar contactar con su esposo, había roto el delicado equilibrio que mantenía a el Oscuro en su prisión espiritual, liberándolo para que pudiera desatar su ira sobre los vivos. El Oscuro se manifestaba como una sombra amorfa, una presencia fría y opresiva que drenaba la energía vital de aquellos que se cruzaban en su camino. Sus susurros eran como cuchillas afiladas que penetraban en la mente de sus víctimas, sembrando el miedo y la desesperación. Joaquín, aterrorizado, decidió abandonar la casa de inmediato. Sin embargo, cuando intentó salir del sótano, la puerta se cerró de golpe y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. La linterna se apagó y la vela se extinguió. El teléfono móvil seguía grabando y Joaquín
se vio sumergido en una oscuridad total. Sintió una presencia fría y malévola acercándose a él, y su corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Desesperado, Joaquín trató de abrir la puerta, pero sus esfuerzos fueron en vano. El espíritu maligno lo rodeó, y el susurro se transformó en palabras claras y amenazantes. «Nunca debiste venir aquí», decía la voz. «Ahora pagarás el precio». Joaquín sintió unas manos invisibles que lo agarraban y lo arrastraban hacia la oscuridad. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. Joaquín había desaparecido sin dejar rastro, y el diario de su tía yacía abierto en el suelo del sótano. Nadie se atrevió a entrar en la casa después de eso, y con el tiempo, la casa fue olvidada, convirtiéndose en una ruina cubierta de maleza. Una persona anónima me mandó esta historia en una carta. Junto a ella, la tarjeta de memoria del móvil de Joaquín. Las siguientes imágenes son las que captó la cámara. He visitado el pequeño pueblo y he visto el estado ruinoso de la casa. Los pocos vecinos a los que pude preguntar, ninguno de ellos quiso hablar sobre esa casa. Todos coincidían en que estaba maldita. Pero en las noches más oscuras, algunos dicen que aún se puede escuchar un susurro en la oscuridad, un eco de la tragedia que ocurrió en aquella casa maldita. Gracias por la atención a este relato. Mi nombre es José Antonio Galán. Es mi deseo que hayas disfrutado esta historia, así como otras que te traeré en próximos capítulos.